Buenas, buenas tardes. Vamos a comenzar el tercer lapso, el último lapso del año, para química de cuarto año, con los temas que se mencionan a continuación. Vamos a cubrir lo relacionado con ecuaciones termoquímicas, ecuaciones con gases, soluciones, concentración, propiedades coligativas, velocidad de reacción, algunos aspectos sobre equilibrio químico que involucran cálculos de valor de pH, y por último vamos a conocer algunos aspectos de las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Vamos a comenzar entonces con lo relacionado al concepto de ecuaciones termoquímicas. Las ecuaciones químicas se clasifican de acuerdo a el tipo de reacción que involucra. Es decir, pueden haber reacciones de oxidorreducción, pueden haber reacciones de descomposición, reacciones de formación, reacciones de combinación, de desplazamiento, etc. Ese tipo de reacciones ya nosotros lo hemos conocido. Sin embargo, hay un aspecto de las ecuaciones químicas que nosotros no hemos trabajado todavía y que es inherente a todas las reacciones. Es el aspecto relacionado con el consumo de energía o la generación de energía. Vale la pena resaltar que una de las aplicaciones quizás más importantes es el concepto asociado a la generación de energía a partir de reacciones químicas. En este contexto, nosotros hemos oído hablar de centrales termoquímicas, de centrales eólicas, hemos oído hablar de reacciones químicas, reacciones termoquímicas que generan, desprenden grandes cantidades de calor, que pueden impulsar inclusive cohetes. La era espacial recibió un gran impulso debido a el conocimiento de este tipo de reacciones que liberan semejante cantidad de energía que son capaces de impulsar la partida de un cohete hacia la estratosfera. Pues bien, nosotros en este curso vamos a ver aspectos muy básicos, muy elementales de ecuaciones termoquímicas. Y para comenzar, debemos tener siempre presente que hasta ahora nosotros hemos visto los procesos químicos considerando solamente reactivos y productos como parte de esa reacción, es decir, como compuestos. Solamente hemos evaluado reacciones químicas conociendo los reactivos, cosas tangibles que puedo pesar, que puedo manejar, que puedo manipular. Pero en general, en una reacción química se incluye, se hace, pues, es algo general, que se incluye la energía térmica, se puede incluir energía radiante, energía eléctrica, como parte del lado de la reacción que contiene los reactivos o como parte del lado de la reacción que contiene los productos. Ahora bien, ¿qué es la energía? Porque nosotros vamos a introducirnos en el concepto de termoquímica que maneja una parte, un tipo de energía que es energía térmica, pero tenemos que saber bien, tenemos que conocer lo que es el concepto de energía, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero lo vamos a retomar para concientizar mejor el significado de ese término. La energía es algo que está asociado a la capacidad de realizar un trabajo. Y fíjense ustedes que con este concepto podemos entender la importancia que tiene una reacción química si ella es capaz de proveer energía que puede ser utilizada para realizar un trabajo, para empujar un tren, que puede ser energía para que el motor de un carro pueda moverse, que puede ser energía para una central termoeléctrica, una central nuclear. Entonces, la energía es un término que está asociado a la capacidad de realizar un trabajo. Ahora bien, ¿cuántos tipos de energía existen? Porque ciertamente existen varios tipos de energía. No solamente la energía térmica, que es la que está más cercana a nosotros. Existe la energía radiante. La energía radiante, en el caso
en el caso de la Tierra, pues del planeta Tierra, existe una energía radiante que es quizás la más importante y la que en cierta forma menos se ha explotado por el hombre, aunque es la energía que requieren las plantas para producir oxígeno. La energía radiante proviene del Sol o de cualquier fuente luminosa. Un bombillo que tengamos nosotros encendido en la sala de nuestra casa emite una energía radiante, ¿ok? Una energía que viene contenida en paquetes. ¿En paquetes de cuántos? En paquetes de fotones, que contienen, esos fotones contienen una dosis de energía que al incidir sobre la superficie de un objeto, se logra una interacción que puede ser de reflexión, puede ser de absorción de esa energía. Eso es lo que conocemos como energía radiante. Y como les dije, el ejemplo más claro es la energía que proviene del Sol. Existe otro tipo de energía que es la energía térmica. La energía térmica es la energía que está asociada con el movimiento de átomos y moléculas. Nosotros tenemos una energía térmica. Nosotros tenemos una energía que está contenida en nuestro cuerpo y que nosotros la podemos percibir a través de la medición de la temperatura, que nos indica el calor que está contenido dentro de nosotros. Esta energía térmica que nosotros contenemos en nuestro cuerpo, que es nuestra energía basal de funcionamiento, tiene su origen, ciertamente, en el movimiento de átomos y moléculas y también tiene su origen como procesos que se llevan a cabo en nuestro organismo, como metabolismo, como los procesos que nos mantienen vivos, que como parte de energía química producen también calor. Existe otro tipo de energía que es la energía química. La energía química, fíjense que no es energía radiante, tampoco es energía térmica. La energía química es la energía que proviene de procesos de ruptura o de formación de enlaces. Cuando ocurre una reacción química, yo puedo producir o consumir energía química, ¿ok? También existe la energía nuclear. La energía nuclear es la energía almacenada en los núcleos de los átomos y ha sido, y es una de las energías quizás más potentes, las energías que tienen mayor riesgo en su manipulación, porque son producidas por isótopos, por estructuras que son radiactivas. Y por eso la manipulación de esta energía, las estaciones, los centros donde se produce energía nuclear, las plantas donde se produce energía nuclear, tienen que seguir unas estrictas normas de seguridad y tener estos núcleos radiactivos que producen esta energía nuclear por procesos de fisión de los núcleos, pues tienen que estar contenidas en espacios que no representen ningún peligro por el escape de radioactividad. Y por último, la energía potencial. La energía potencial la tiene cualquier cuerpo. Cualquier cuerpo, cualquier molécula, cualquier objeto, nosotros tenemos una energía potencial. Es la energía potencial que está asociada a un cuerpo de acuerdo a la posición que ocupe. Y la posición que ocupe se refiere a la altura a la cual se encuentra. ¿Okay? Ahora bien, los cambios de energía en las reacciones químicas, que es un tipo de energía que hemos visto, el cambio de energía puede estar asociado a reactivos, a productos o el ambiente, se manifiestan en las reacciones químicas en forma de calor. Es el calor, esa energía química, es el calor de reacción bajo los términos estequiométricos, referido a valores de presión constante. ¿Okay? ¿Qué es calor? Porque en este concepto hemos introducido el término de calor. ¿Okay? Cambios de energía en las reacciones químicas que se manifiestan en forma de calor. Entonces, la energía química, los cambios de energía en una reacción química es el calor de reacción que se produce bajo los términos estequiométricos. ¿Qué quiere decir eso? Que si en esa reacción yo estoy trabajando después de balancearla con un mol del compuesto A
y la energía producida con un molde compuesto A es esa, pues eso está relacionado con la estequiometría. Si yo coloco ahora 2 moles de ese reactivo, se me producirá el doble de la energía o se consumirá el doble de la energía. Ahora bien, vamos a recordar el concepto de calor. El calor es la medida de la energía térmica, que el calor que se transfiere es la cantidad de energía térmica transferida entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Si los cuerpos que yo pongo en contacto tienen la misma temperatura, ahí no va a haber ninguna percepción de calor de un cuerpo con respecto al otro, porque no va a haber energía transferida. ¿Okay? Si las temperaturas, repito, de dos objetos que se ponen en contacto es exactamente la misma, ahí no vamos a poder manejar el concepto de calor porque no va a haber ninguna transferencia de energía entre los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque tienen la misma temperatura. ¿Qué es temperatura entonces? La temperatura es la medida de la energía térmica de un cuerpo. La energía térmica de un cuerpo está asociado a el movimiento de sus electrones. Si yo tengo un cuerpo A que tiene una temperatura de 50 grados centígrados y tengo un cuerpo B que tiene una temperatura de 20 grados centígrados, para mí está claro que yo tengo una mayor energía asociada al cuerpo que está a una temperatura de 50 grados que la energía de las moléculas del cuerpo que tiene una temperatura a 20 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener muy claro el concepto de calor y el concepto de temperatura. Temperatura, entonces, no es igual a energía térmica. Temperatura me mide la energía térmica de un cuerpo, pero no es la energía térmica. ¿Okay? Porque la energía es la capacidad de realizar un trabajo. La termoquímica. ¿Qué es la termoquímica? La termoquímica es el estudio de... La termoquímica es el estudio del calor en las reacciones químicas. Es el intercambio de calor en un sistema. ¿Okay? Es el estudio del intercambio de calor en las reacciones químicas. Es decir, es el estudio del intercambio de calor en un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es la parte del universo que es motivo del estudio de intercambio de calor. En el caso de las reacciones químicas, el sistema es el recipiente junto a los reactivos que están siendo motivo del estudio de la reacción. ¿Okay? Eso es en el caso de una reacción. Mi sistema es el recipiente y los reactivos que están contenidos dentro del recipiente donde va a ocurrir una reacción química. Entonces, la termoquímica es el estudio del intercambio de calor producido por reacciones químicas. Es el intercambio de calor en un sistema. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un recipiente donde tengo una solución acuosa, donde tengo unos electrolitos y entre ellos se está llevando a cabo una reacción que produce un intercambio de calor con el entorno. Bien puede ser que esos reactivos electrolitos al reaccionar liberen calor al ambiente, o bien puede ser que del ambiente se necesite consumir calor para que la reacción ocurra. Este envase, cuando está abierto, tiene constantemente un intercambio de masa de materia porque el agua, aunque sea a temperatura ambiente, siempre tiene una presión de vapor en la superficie que garantiza que algunas moléculas de agua se estén escapando a la atmósfera, y esto genera una presión de vapor positiva de esa solución acuosa. Este sistema se conoce como sistema abierto, donde, repito, tengo mi recipiente, mi reactor, donde ocurre la reacción. Y ese sistema genera un intercambio de calor con el entorno. Ese intercambio, en este sistema abierto involucra aspectos de masa, porque se están perdiendo moléculas de agua por presión de vapor en la atmósfera, y hay un intercambio de energía. Ahora bien, yo puedo considerar un sistema que se encuentre cerrado, es decir,
donde las moléculas de agua no pueden escapar al ambiente y por lo tanto no se pierde masa, sino que en un sistema cerrado donde lo único que se evalúa es la pérdida o ganancia de calor. En este sistema cerrado, entonces, lo que nosotros tenemos es un intercambio de energía. Y, por último, tenemos un sistema en el cual tenemos un aislamiento total del sistema y, por lo tanto, el intercambio de ese sistema con el entorno es cero. ¿Okay? Es muy importante tener presente esto porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos considerar solamente variaciones de energía, nosotros tenemos que aislar el sistema en cuanto al intercambio de masa con el ambiente. Es decir, tenemos que trabajar a una presión constante. ¿Por qué digo esto? Porque en un sistema abierto la presión obviamente no es constante porque está intercambiándose moléculas de agua que pasan a la atmósfera y tenemos una pérdida de masa. En termoquímica, un proceso exotérmico, vamos a definir los tipos de procesos que se pueden evaluar desde el punto de vista termodinámico. En termoquímica, un proceso exotérmico es un proceso que transfiere energía térmica desde el sistema al entorno. La energía, en este caso, es un producto de reacción. Esto es lo que conocemos en termoquímica como un proceso exotérmico, donde uno de los productos de reacción precisamente es energía que se libera al entorno. En el caso de termoquímica, pues está liberando calor en el proceso, junto al proceso de reacción. En el caso de una reacción exotérmica, como la que se presenta cuando se hace reaccionar hidrógeno gaseoso en presencia de oxígeno gaseoso, el resultado es la formación de agua líquida y se libera energía. Esto es una reacción que es útil en el contexto de que es una reacción que produce energía y recordemos que energía es la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, esta energía producida está asociada en esta ecuación que está perfectamente balanceada a que se va a producir esa cantidad exacta de energía, ni más ni menos, cuando reaccionen 2 moles de hidrógeno molecular con 1 mol de hidrógeno molecular. Nada más y nada menos. Cuando yo, por ejemplo, tengo agua, vapor de agua, agua en forma de gas en su estado gaseoso, y quiero transformarla a agua líquida, el agua en estado gaseoso se condensa, este agua se va a enfriar obviamente porque ya no está a 100 grados centígrados, se condensa y con ello se libera una cantidad de energía. Estos son 2 ejemplos de procesos exotérmicos, donde, repito, la energía es parte de los productos. Ahora bien, otro tipo de proceso termoquímico es el proceso endotérmico. El proceso endotérmico es un proceso que requiere energía del entorno hacia el sistema. Y la energía, en este caso, es un reactivo necesario en la reacción. En este caso tenemos la transformación de óxido de mercurio más 2, en estado sólido, que involucra 2 moles de óxido de mercurio que pueden ser transformados en mercurio líquido y en oxígeno gaseoso. Para que esta reacción de disociación, esto es una reacción de disociación, ocurra, yo necesito suministrar energía al sistema. Y como el sistema tiene la energía del lado de los productos, se va a consumir energía y por lo tanto este proceso se conoce como un proceso endotérmico. También la transformación de agua, el cambio de estado del agua del estado sólido al estado líquido, es decir, pasar hielo a forma líquida del agua, también involucra la participación de energía. Por lo tanto, este proceso químico de cambio de estado para el agua es un proceso endotérmico. Es preciso conocer muchos términos, existen muchos términos en este ámbito de la termoquímica.
Uno de ellos es el concepto de termodinámica. Y se los quiero mencionar porque ustedes lo van a escuchar, estoy segura de que lo van a escuchar en algún momento de ahora en adelante. La termodinámica es el estudio científico, un estudio que se basa en cálculo, un estudio que se basa en una metodología que involucra, que es el estudio científico de la transformación del calor en otras energías. ¿Okay? El calor se puede transformar en varios tipos de energías, como las que hemos visto, y la termodinámica trata de ese tipo de estudios. ¿Qué es una función de estado? Una función de estado, muy importante que lo manejemos este concepto, son todas las propiedades que están determinadas por el estado del sistema, sin tener en cuenta cómo se alcanzó dicho estado. Funciones de estado son entonces valores de energía, funciones de estado son valores de presión, función de estado es el volumen y función de estado es la temperatura. Yo puedo medir variaciones de energía y no necesito saber cómo ocurrió el proceso para esa variación de energía. Yo puedo medir variaciones de presión, pero a mí no me interesa ni me hace falta saber cómo ocurrió esa variación de presión. Yo puedo medir variaciones de volumen, pero no necesito saber para consolidar la variación de volumen de un sistema cómo ocurrió la variación de volumen. Y lo mismo aplica para la temperatura. Por ejemplo, la energía potencial es la energía que está asociada a la posición de un objeto. Aquí vemos una montaña en la cual estas dos personas partieron del mismo punto, esta persona siguió ese trayecto más corto y esta mucho más largo, pero las dos llegaron al mismo punto final. La energía potencial en el punto de partida es la misma para las dos personas, así como la energía potencial de las dos personas, que está definida porque están a la misma altura, ¿ok? También es la misma, independientemente del recorrido, ¿ok? La variación de energía, que es una función de estado, se mide como la energía final del sistema menos el valor de la energía inicial. La variación de presión, que es una función de estado, se mide como la operación de restar a la presión final del estado, la presión inicial. Lo mismo aplica para el volumen y para la temperatura. Ahora bien, nosotros hemos hablado de calor, hemos hablado de energía de reacción. Ahora bien, ¿cuáles son las unidades para expresar la energía de una reacción? La energía que no es más que el calor de una reacción. Las unidades para expresarla en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades oficiales de energía de una reacción se miden en joules o en julios, ¿okay? Y se utiliza una letra J mayúscula. También se utiliza como término tradicional, como un término alternativo y sobre todo en el campo de en el campo de la nutrición, ¿ok? Se utiliza el concepto de kilocaloría. ¿Qué es una kilocaloría? Es la cantidad necesaria de calor para elevar en 1 grado centígrado, es decir, que la variación de temperatura como función de estado sea de 1 grado centígrado, el delta T, de 1 kilo de agua. Y la caloría, que es una cantidad más pequeña, que se utiliza mucho también en el ámbito de la alimentación, de la nutrición, la caloría es la cantidad de calor para elevar en 1 grado centígrado, es decir, que la variación de la temperatura final menos inicial sea de 1 grado centígrado para hacer esta modificación, la cantidad de 1 gramo de agua. Fíjense que en ambos casos se habla de aumentar la temperatura, no de disminuir. En este sentido, tenemos que tener presente los valores de las unidades. Una kilocaloría equivale a 4,184 kilojoules, mientras que una caloría equivale a 4,184 joules. Y de la misma manera, recordemos que una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Otro concepto que tenemos que manejar, que es muy importante en este curso, es uno de los propósitos de este tema de termoquímica, es el concepto de entalpía. Entalpía es quizás uno de los conceptos más importantes en el ámbito de la termodinámica, en el ámbito de la termoquímica.
Y la entalpía o contenido calorífico, ¿qué es? El contenido de calor de una sustancia, el contenido de calor de una sustancia, puede ser sal, puede ser azúcar, puede ser cloruro de potasio, puede ser dicromato de sodio, puede ser óxido de magnesio. El contenido de calor de esa sustancia se llama entalpía. ¿Y qué es el contenido de calor de esa sustancia? El contenido asociado al movimiento de sus enlaces, el movimiento de los electrones, el movimiento de esas moléculas, de esos átomos que conforman esa sustancia. Eso se llama entalpía, ese calor contenido dentro de esa sustancia. La entalpía se define con la letra H. En una reacción química, el contenido de calor de los compuestos, entiéndase reactivos o productos, cambia y se registra un nuevo contenido de calor a medida que se van formando los productos. De manera que tenemos un cambio de entalpía en el sistema completo. ¿Qué es el sistema completo? El sistema de reactivos y el sistema de productos. La entalpía H no se puede medir directamente para reactivos o productos de una reacción, pero lo que sí podemos medir es el calor producido o consumido por un sistema, que equivale a la diferencia entre la entalpía de los productos y de los reactivos. ¿Cómo es esto? Bueno, veamos. La diferencia de entalpía se utiliza para cuantificar el calor consumido o el calor producido en un sistema por un proceso que ocurre a presión constante. Muy importante tener en cuenta que el proceso ocurre a presión constante, tal como vimos en la lámina anterior con el ejemplo de los frasquitos. De manera que la variación de entalpía o diferencia de entalpía se define como delta H, que es igual a la entalpía de todos los productos, a la sumatoria de entalpía de todos los productos, menos la sumatoria de los valores de entalpía de todos los reactivos. Delta H entonces es el calor absorbido o generado durante una reacción a presión constante. En el caso, por ejemplo, de un sistema, en el cual, por ejemplo, se hable de la combustión de metano en presencia de oxígeno, todos sabemos que este proceso de combustión genera calor y ese calor es el que nosotros utilizamos para cocinar. Pues bien, un proceso en el cual se libera calor al entorno, ¿ok? Un proceso en el cual se libera calor al entorno, como es el proceso de combustión de metano con oxígeno, y se forma CO2 y agua, la entalpía de los productos es menor a la entalpía de los reactantes. Y en ese sentido, el valor de entalpía siempre va a ser menor que cero, porque se pierde energía. El sistema pierde energía cuando libera calor y por lo tanto los productos tienen menos energía de la que estaba contenida en los reactivos que precisamente se ha liberado cuando ellos se transforman en los productos. Entonces, un proceso que libera energía al entorno, tiene valores de variación de entalpía negativos, es decir, menor que cero. Cuando el proceso, por el contrario, involucra el consumo de energía para poder llegar al producto final, como sería, por ejemplo, un proceso que no es una reacción química, sino un cambio de estado, ¿okay? Aquí no hay ruptura de enlace, sino solamente un cambio de estado. Este proceso en el cual yo necesito administrar energía, calor al hielo para que pase al estado líquido, es un proceso en el cual los productos, es decir, el agua líquida, tiene una energía contenida que no tenía el hielo. Y en ese sentido, la entalpía de los productos es mayor que la de los restantes y el valor de la variación de entalpía, definido con la ecuación que tenemos aquí arriba, va a ser siempre mayor que cero. De manera que para procesos endotérmicos, los valores de entalpía son mayores de cero, mientras que para los procesos exotérmicos, el valor de entalpía es menor que cero. En este caso, vamos a ver en detalle las reacciones que acabamos de considerar. Ecuación termoquímica. En esta ecuación estoy viendo que necesito administrar energía al agua sólida para que cambie de estado al estado líquido. Me pregunto yo,
El delta H será negativo o positivo. Si el sistema absorbe calor, el proceso es endotérmico y por lo tanto el valor de delta H es positivo. Quiere decir que el valor de delta H positivo de 6,01 kilojoule por mol de qué? Por mol de agua que se ha fundido. Ese valor positivo significa que esa energía medida en kilojoules es absorbida por cada mol de agua de hielo que funde a la temperatura de fusión de 0 grados centígrados a una presión atmosférica constante. ¿Okay? De manera que la forma de colocar este valor de entalpía es colocar la ecuación perfectamente balanceada y al lado se coloca el valor de delta H. En el caso de una reacción en la cual se libera calor, como es la combustión en este caso del gas metano, si yo quiero saber si el valor de delta H es negativo o positivo, nada más tengo que remitirme al hecho de saber si el sistema libera o absorbe calor. Este es un sistema que libera calor al entorno, por lo tanto es exotérmico y ya sabemos que todos los procesos exotérmicos tienen valores de variación de entalpía menores que 0. Es decir, son negativos. La lectura que se le da al valor negativo de la entalpía de este sistema es que yo necesito para transformar el metano en presencia de oxígeno, transformarlo en CO2 y agua, yo voy a liberar del sistema de metano-oxígeno, voy a liberar 890.4 kilojoules de energía por cada mol de metano que se vaya a quemar a una temperatura de 25 grados, temperatura inicial, a la presión de una atmósfera, presión constante. Fíjense que el valor es negativo, pero la interpretación que yo le doy no incluye el valor, sino que incluye el término libero esta energía, que es una medida de energía, recordemos que joules es una medida de energía, por cada mol de metano que se quema. Esta ecuación está también perfectamente balanceada. Por cada 2 moles de oxígeno molecular que se consumen en este proceso, se liberan de la misma manera 890.4 kilojoules por 2 moles. Ahora ya no es por 1 mol, porque era 1 mol de metano, pero por 2 moles de oxígeno se libera la misma cantidad de energía. Aquí tenemos entonces la forma de escribir la reacción. Muy importante que en ecuaciones termoquímicas se coloca siempre el estado de los reactivos y los productos, si es gaseoso, líquido o sólido. En las ecuaciones termoquímicas recordemos que los coeficientes se refieren al número de moles de la sustancia que participa en el proceso asociado a esa variación de entalpía. De manera que ya vimos que en esta ecuación, que está perfectamente balanceada, es 1 mol de agua el que consume 6,01 kilojoule mol, ¿ok? Para pasar a la fase sólida, a la fase líquida, perdón, 1 mol de agua. Si se invierte la reacción, esta reacción, por ejemplo, yo la invierto, es decir, yo conozco el valor de entalpía de la reacción, pero ahora yo quiero cambiar el sentido de la flecha. Al cambiar el sentido de la flecha, también se le invierte el signo a la ecuación. Es decir, si yo quiero que el agua, 1 mol de agua líquida pase a estado sólido, en 1 mol, tengo que liberar al entorno menos 6,01 kilojoule por cada mol de agua que vaya a ser transformado al estado sólido. ¿Ok? Si ambos lados de la ecuación se multiplican por el mismo número, entonces el valor de variación de entalpía también se multiplica por el mismo número. Por ejemplo, si yo multiplico la ecuación de la transformación de estado del agua de sólido a líquido, lo multiplico 2 y 2, el valor de entalpía también tiene que multiplicarse por 2 para que se ajuste a la realidad de lo que representa la ecuación. Bien.
los estados físicos de todos los reactivos y productos en una ecuación termoquímica tienen que figurar en la ecuación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos evaluar el proceso, tenemos que estar claros qué tipo de molécula tenemos y en qué fase de estado la tenemos. Si está en estado líquido, sólido, gaseoso, porque ello repercute de manera importante en el proceso de variación de entalpía. ¿Cuánto calor se libera, por ejemplo, de cuando 266 gramos de fósforo, P4, fósforo blanco, P4, se queman al aire? Es decir, cuando el fósforo reacciona con oxígeno. Cuando yo digo que algo se quema, es que reacciona con oxígeno. Pues bien, esta reacción me da como resultado un óxido de fósforo que consiste en 4P4 o 10. Este es un estado sólido, gaseoso, sólido. Pues bien, esta es la ecuación perfectamente balanceada. Y me dan el valor de entalpía. Este valor de entalpía quiere decir que la reacción es exotérmica, quiere decir que la reacción liberó esta cantidad de calor. En este caso, como la ecuación está perfectamente balanceada y yo sé que por cada mol de P4 se libera esta cantidad de energía, ¿ok? 3013 kilojoules pasan al ambiente, pues yo lo único que tengo que hacer es manipular este asunto mediante factores de conversión. Lo primero que tengo que hacer es transformar los gramos de fósforo a moles. Para eso utilizo el peso molecular del P4, ¿ok? Un mol pesa 123.9 gramos, lo multiplico por los gramos de fósforo y eso me va a dar la cantidad de moles con las que yo estoy trabajando. Y aplico el último factor de conversión que me dice que por cada mol de fósforo que participe en el proceso de combustión, se van a liberar 3013 kilojoules. ¿Ok? 3013 kilojoules. Fíjense que aquí yo no utilizo el signo, porque el signo nada más me indica a mí si la reacción es exotérmica o endotérmica. En términos de energía no me importa. En términos de energía trabajo con valores absolutos. Repito, el signo de la entalpía solamente me dice si el proceso es endotérmico o exotérmico. De manera que este proceso, cuando yo utilizo 266 gramos de fósforo, yo voy a liberar al entorno 6.470 kilojoules. ¿Por cuánto? Por los moles que representan 266 gramos de fósforo. El valor de entalpía para este proceso, para esta cantidad, estos moles, es de, el valor de entalpía está referido a la reacción. El valor que obtengo en esta ecuación que acabo de realizar me indica la energía que se libera al entorno. Por último, vamos a ver un ejemplo de los ejercicios que espero puedan ustedes aprender a resolver, que tiene que ver con el cálculo teórico de la entalpía de una reacción. Para poder hacer este tipo de problemas cálculos teóricos de la entalpía de una reacción cualquiera, tenemos que tener claro lo que es el concepto de calor de formación de una sustancia. El calor de formación de una sustancia es la variación de entalpía que acompaña a la formación de un mol de esa sustancia a partir de sus elementos. Y ese valor se mide a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Los calores de formación que se refieren, repito, a un mol de esa sustancia, están publicados, son conocidos y son de gran utilidad para determinar, como les dije, valores de entalpía de manera teórica. Veamos, por ejemplo, el siguiente problema. Nos piden calcular la entalpía de descomposición del carbonato de calcio que descompone en óxido de calcio y CO2. Para ello vamos a recurrir a los datos teóricos que se suministran como parte del problema, donde nos dicen que la entalpía nos da los valores de la entalpía de formación de cada uno de estos compuestos. Luego de que conocemos esos valores de la entalpía de formación, que repito, están asociados a un mol de compuesto, vamos a plantear la ecuación. La ecuación la planteamos de la siguiente manera y la tenemos que balancear. Esta ecuación está perfectamente balanceada y por eso
y no es necesario añadir coeficientes. En ese caso, para calcular la variación de entalpía de este proceso de descomposición, vamos a plantear entonces delta H de la reacción, que es igual a la entalpía de todos los productos, que es la sumatoria de la variación de entalpía, es decir, de la entalpía de formación del carbonato de calcio, de los productos que son el óxido de calcio y el CO2. Nosotros, esa variación de entalpía es la variación de entalpía de la formación del óxido de calcio, que tiene un valor de menos 635,5, y la entalpía de formación del dióxido de carbono es de menos 393,7. Hacemos una suma algebraica que nos da con signo negativo y a eso le restamos entre paréntesis el valor de la entalpía de formación de todos los reactivos. Aquí solamente tenemos un reactivo y por lo tanto colocamos solamente el valor de la entalpía de formación del carbonato de calcio con el signo asociado correspondiente. Aquí sí lo vamos a utilizar. A realizar esta operación, esta suma algebraica, vamos a obtener entonces un resultado que me va a dar un valor positivo. Ese valor positivo es indicativo de un proceso endotérmico. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder descomponer el carbonato de calcio, teóricamente, tengo que administrar calor, por eso se pone este símbolo aquí que indica en química que se está administrando calor en este proceso, que es endotérmico, y eso se corresponde perfectamente con el signo positivo de la variación de la entalpía. El valor positivo de la entalpía de reacción indica que la reacción es endotérmica y que la descomposición del carbonato de calcio de 1 mol de carbonato de calcio requiere 177,9 kJ por mol. De esta manera, hemos visto hasta este momento aspectos importantes de la termoquímica. Hemos conocido lo que es calor, lo que es temperatura, lo que es energía de reacción, lo que es entalpía de una reacción, lo que es entalpía de formación y podemos hasta este momento hacer cálculos, repito, de manera teórica que nos permitan predecir cuál es el valor de la entalpía de un proceso químico. La clase siguiente vamos a conocer sobre cómo realizar experimentos para poder hacer cálculos de entalpía de una reacción de manera experimental. Lo dejamos por aquí hasta ahora. Muchas gracias por su atención.